Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 234 al 237. Fiesta de Joven. La música en el lugar era producida por instrumentos encantados, que hasta el momento habían estado tocando melodías suaves. Sin embargo, llegó el momento de encender la fiesta. Un Red vestido como un rockero no muerto subió a la pequeña plataforma donde se encontraban los instrumentos, y la música se animó al instante. Las luces del salón también cambiaron en algunas zonas, adoptando tonalidades más vibrantes, mientras una leve capa de niebla comenzaba a desprenderse del suelo, mejorando el ambiente. Otro de mis clones apareció junto a las mesas laterales, donde también se encontraban los profesores. Estos estaban allí principalmente para supervisar a la gran cantidad de alumnos reunidos, pero eso no les impedía disfrutar un poco del ambiente festivo. Ese clon se encargaba de hacer aparecer bebidas poco a poco y, en su debido momento, traería la comida para todos. Mi yo principal estaba en otro lugar, no para trabajar en la organización, sino para atender a las chicas de mi grupo y ver cómo estaban disfrutando. Todas llevaban disfraces que habían preparado con antelación, y debo admitir que se veían encantadoras. Aunque, claro, no tan provocativas como algunos de los atuendos seleccionados por las alumnas mayores. Tomé algunas bebidas de las mesas y me dirigí a llevárselas una por una. Primero fui con las gemelas Patil. Sus disfraces tenían una temática india. Padma venía como Saraswati, una diosa de la sabiduría, y Parvati como un asura, un demonio de la mitología hindú. Aunque no sabía mucho sobre el trasfondo de sus elecciones, no podía negar lo bien que les quedaban. Una representaba serenidad y la otra poder. Les ofrecí bebidas y charlamos un rato sobre sus disfraces. Al final, acepté su propuesta de enseñarme más sobre su cultura, prometiendo que en una próxima fiesta intentaría llevar algo con temática india. Después me acerqué a la vender. En un principio, planeaba venir como princesa, pero por alguna razón cambió de idea y decidió disfrazarse de fantasma. Cuando nadie estaba mirando, se acercó con disimulo, tomó mi mano mientras bebía su trago, y en su rostro casi podía ver la fantasía de ambos vagando como fantasmas juntos por la eternidad. Hermione fue mi siguiente parada. Al principio, le sugerí un disfraz de gata, pero lo rechazó, probablemente porque, como el que envié a McGonagall, era demasiado atrevido. Al final, eligió disfrazarse de dentista, probablemente porque le permitía usar una mascarilla que ocultara sus dientes frontales. Este complejo sobre su apariencia había resurgido cuando se vio al espejo con los colmillos de vampira, aunque a mí me pareció gracioso. Aproveché la situación para bromear con ella, abrazándola mientras le pedía con fingida urgencia que revisara mi boca. Aunque se molestó un poco por mi actitud, noté cómo se sonrojaba y parecía debatirse entre la irritación y cierta tentación. Antes de marcharme, le advertí que rechazar el disfraz de gata era una decisión de la que se arrepentiría, y que quizás el destino encontraría la forma de corregirlo. Ahora tengo que pensar cómo convencerla de preparar la poción multijugos. Después llegué a Cho. Se había disfrazado de un pájaro de trueno, o al menos lo intentó. Su atuendo incluía 3 pares de alas en la espalda que emitían pequeños destellos eléctricos, una cola distintiva, un vestido que simulaba plumas y un sombrero con la forma de la cabeza del ave. El disfraz había sido complicado de crear, y tuve que ayudarla a terminarlo. Se veía genial, sin embargo, bailar con él resultaba difícil. Al verla intentar moverse sin éxito, decidí intervenir. La tomé de la mano por sorpresa, haciéndola girar en un movimiento que, desafortunadamente, terminó golpeando a algunos cercanos con sus alas electrificadas. Aunque para su incomodidad, a Cho pareció divertirle la situación. Mi compañía en la pista la puso en el centro de atención, algo que le encantó. Dejé uno de mis clones bailando con ella mientras yo seguía mi recorrido. Poco después, varias de las chicas se animaron a ir a la pista de baile. Me pidieron que bailara con ellas, y aunque muchas no eran precisamente expertas, mis habilidades les ayudaban a lucir como si dominaran la pista de baile.
Penélope, vestida con un disfraz de colegiala zombie que le sugerí y que había aceptado a pesar del frío, estaba algo apartada, observando a mis clones con una expresión reflexiva. Tan metida estaba en sus pensamientos que ni notó mi presencia, lo que me dio la oportunidad perfecta para asustarla con un abrazo por detrás. Su reacción fue una mezcla de grito ahogado y un sonrojo que la hizo mirar nerviosa a todos lados, como si de pronto el mundo entero estuviera observándola. Pero no le di tiempo para protestar. Tomé su mano y la llevé a una habitación vacía cercana, cerrando la puerta tras nosotros. Con un movimiento ágil, la levanté y la senté en una mesa. Ella soltó un suspiro de sorpresa, pero no opuso resistencia. Se quedó allí, tímida, como si estuviera debatiéndose entre protestar o esperar a ver qué pasaba. ¿Celosa por las chicas que bailan conmigo?, pregunté mientras me acercaba más, casi pegándome cuerpo al suyo. ¿Por qué no te unes a ellas? ¿Y si alguien se entera de lo nuestro?, respondió con nerviosismo, aunque su rubor creciente la traicionaba. Había estado esforzándose tanto por mantener nuestra relación como un secreto bien guardado que ahora parecía caminar sobre cristal. Piensas demasiado, le dije con una sonrisa traviesa. Todos saben que tú y yo somos los maestros del baile. No sería raro que bailáramos juntos, incluso si fuera el tango más intenso y erótico que existe. Le di un pequeño beso mientras bajaba mis manos hacia su cintura, afianzándome en sus bragas y bajándolas. Ahora. ¿Aquí?, preguntó con un tono de pánico. Mi respuesta fue simplemente arrodillarme frente a ella, colocándome cabeza bajo su falda y hacerla gritar con mi lengua que ahora jugaba con sus partes blandas usando el pequeño truco de emplear éxtasis en la punta. Su cara se puso más roja que un tomate, y sintió que la fría habitación cambiaba a un sauna. Aunque intentaba mantener la compostura, tuvo que clavar su mano en su boca para no gemir, mientras que la música alta del exterior era la única aliada para mantener la privacidad. Pero para su completo horror, la puerta frente a ella se abrió y alguien entró. Su alarma se expresó apretando sus piernas contra mi cabeza con miedo y un intento rápido de empujarme lejos, pero era demasiado tarde, además de que no me retiraría de mi deliciosa comida. Penélope vio como Lavender Brown entró y nos vio, sintiendo un infarto. Laugh. Esto no es lo que parece. Me lastimé, y Red solo estaba viendo si estaba bien, intentó excusarse Penélope entre lágrimas, su voz temblando mientras sentía que su mundo entero se derrumbaba. Todo su esfuerzo por mantener nuestra relación en secreto parecía desmoronarse ante sus ojos. Su única esperanza era que Lavender creyera su torpe mentira, o que de algún modo pudiera convencerla de guardar silencio. Sin embargo, la reacción de Lavender fue todo menos esperada. Penélope esperaba sorpresa, miedo, incluso asco. Pero lo que vio la dejó completamente desconcertada. Los ojos de Lavender parecían perdidos. La chica cerró la puerta con un movimiento lento, apoyándose contra ella como si necesitara sostenerse. Y entonces, para horror y absoluta vergüenza de Penélope, Lavender dejó escapar un jadeo. Penélope apenas pudo articular palabra, viendo cómo Lavender comenzaba a sostenerse la entrepierna con una mano, mientras sus mejillas adquirían un intenso color rojo. Red no está revisando ninguna herida, murmuró Lavender, con un tono que parecía sacado directamente de una novela romántica muy mal escrita. No pudo resistirse, te atacó aquí mismo, en plena fiesta, mientras todos están afuera, ajenos a lo que sucede. Está usando su boca para, oh, cielos. Seguramente puso pociones de lujuria en la comida, esperando esta noche convertirnos a todas en sus esclavas sexuales. Penélope quedó completamente paralizada. ¿Qué?, balbuceó, demasiado aturdida como para procesar lo que escuchaba. Mientras tanto, yo, atrapado debajo de la falda solo pude poner los ojos en blanco. Sabía que era ella desde que la vi seguirnos, pero no esperaba que llegara a esto. Él no quiere nada más que nuestros cuerpos. Continuó Lavender, completamente inmersa en su fantasía retorcida, su voz jadeante mientras sus manos seguían un camino muy cuestionable sobre su ropa. Ahora solo está jugando contigo, pero pronto vendrá a por mí también, o peor, me obligará a complacerte, hermana Penélope. Me hará servir a otra mujer, llorando por el asco, pero sin poder desobedecerlo, adorando coño como una zorra lesbiana. Corregí desde mi posición. Eso. Exclamó Lavender, sin salir de su delirio. Pero entonces caerás ante su vara de hombre, te volverás leal a él, y serás tú quien reclame mi cuerpo. Me quitarás mi primera vez mientras él se ríe, y yo gritaré hermana Penélope, no lo hagas.
No me gustan las chicas. Por favor, y luego de que mi pureza fuera quitada por otra mujer. Sintiéndome destrozada, él vendrá y me violará, poniendo un hijo en mi vientre. Las palabras parecían cada vez más entrecortadas y su mirada se perdía cada vez más. Red, ¿qué estás haciendo? Detente, algo raro le pasa a Lavender. Gritó Penélope de repente, alarmada por mi falta de reacción, todavía escondido bajo su falda. Miraba a Lavender con creciente preocupación, viendo cómo la chica estaba en una especie de trance. Está bien, solo tiene una maldición sexual que le impide satisfacerse, y la frustración ha llegado al punto de confundirla. Aunque me sorprende que haya llegado tan lejos tan rápido. ¿Red qué? Exclamó Penélope, incrédula. Tenemos que ayudarla. Alguien le hizo algo así. Debemos solucionarlo ahora. Dijo alarmada, casi en pánico. Tranquila, yo le puse la maldición. Ella lo pidió. Penélope abrió los ojos como platos, mirando de mí a Lavender, que ahora estaba de rodillas con una expresión entre dolorosa y extrañamente placentera, acercándose lentamente. Hermana Penélope, sé que es por el poder de Red, pero lucha contra ello, no puedes hacerle eso a mi pequeño e inocente agujero. No quiero conocer el tuyo tampoco. Sollozó Lavender, aferrándose a la pierna de Penélope mientras se frotaba contra ella. Amo Red, tenga piedad. Esto es demasiado para mí, es mi primera vez. No estoy lista para hacerlo entre los tres, un chico y una chica abusando de mi pureza. Continuó, con una mirada perdida y completamente entregada a sus delirios. Está bien, creo que esto ya es suficiente, suspiré mientras me separaba de Penélope. Puse una mano sobre la cabeza de Lavender, quien de inmediato se corrió y puso los ojos en blanco antes de desplomarse al suelo, completamente fuera de combate. Red. ¿Qué acabas de hacer? Gritó Penélope, mirándome con una mezcla de furia y confusión. Solo un reinicio rápido, expliqué, volviendo a colocar mi mano sobre Lavender para recuperarla. La chica se levantó con rapidez, su rostro rojo de vergüenza y excitación. Miraba a Penélope como si fuera un cachorrito atrapado en un acto de travesura, pero con ideas mucho más turbias. ¿Qué está pasando? Preguntó Penélope, más confundida que nunca. Si quieres la versión corta, hice una pausa, dramáticamente, permíteme presentarte a Lavender. Una completa pervertida. Lavender, en el suelo, pareció sentirse humillada, y extrañamente orgullosa y excitada al mismo tiempo. Lavender, murmuró Penélope, sin creer lo que escuchaba. Sí, admitió la chica, asintiendo tímidamente mientras evitaba levantar la mirada. Red. ¿Qué hiciste? Penélope se levantó de golpe, mirándome furiosa. Hey. No me grites. No fui yo. Ella ya tenía una mente sucia. Red es por el libro que le diste. Mírala cómo está ahora. Penélope, bueno, sí, quizás lo incentivé un poco, pero no puedes culparme del todo. Ella ya era obsesiva nata. Solo le di un empujoncito, muy pequeñito. Red, Lavender nos miraba discutir, sintiéndose como una niña viendo a sus padres pelear por su culpa. Extrañamente, ese pensamiento la excitaba más, lo que la hacía sentir aún peor consigo misma. Penélope, dijo finalmente Lavender, con una voz débil que captó la atención de la Ravenclaw furiosa. No culpes a Red, tiene razón. Yo, soy la de la mente sucia. No, Lav, no es así. Solo, intentó consolarla Penélope, inclinándose hacia ella. No, lo sé. Desde hace tiempo. Tienes razón, el libro me abrió los ojos, pero siempre fui yo. Yo me obsesioné, yo, disfruto de estas cosas. No es culpa de Red. De hecho, Lavender alzó la vista, sonrojada pero con una honestidad desarmante, estoy feliz y agradecida con él. ¿Qué? Preguntó Penélope, perpleja, mirando sus ojos sinceros. Sí, a mediados del año pasado empecé a explorar este lado de mí. Pero en ese momento mencioné algo en voz alta y unas alumnas mayores me llamaron pervertida. Me dolió, y me asustó. Reprimí mis gustos durante meses con miedo de que todos me despreciaran, que se alejaran de mí, hasta que Red lo descubrió. Y aunque sí, él contribuyó, estoy feliz porque lo haya hecho. Me aceptó, no me juzgó, y me apoyó en este interés que me hace feliz, estoy agradecida por eso. Bueno, sería hipócrita no hacerlo, respondí encogiéndome de hombros. Te vi reírte esta mañana. Acusó Lavender, con un puchero. Pero no fue burla. Fue porque me pareció gracioso. Sabes que te apoyo. Lavender suspiró y confesó, entré aquí porque vi que arrastrabas a Penélope, y. Esperaba ver algo.
Se sonrojó profundamente. Pero parece que ustedes hieran, así es, confirmé sin rodeos, haciendo que Penélope se pusiera roja como un tomate. Hermana Penélope, continuó Lavender, con un tono solemne y casi reverencial, no espero que seas tan comprensiva como Red, pero, como sus mujeres, creo que podemos llevarnos bien. Si puedes no juzgarme tan duramente, y acéptame como soy, yo. Penélope sintió un nudo en la garganta. Miró los ojos sinceros de Lavender y luego a mí, que le levantaba el pulgar en señal de aprobación a la pervertida. Soltó un gruñido, claramente exasperada conmigo, mientras Lavender la observaba con esperanza. Penélope estaba sentada de nuevo sobre la mesa, con las manos cubriendo su rostro, mientras escuchaba, o intentaba no escuchar, las insistencias de Lavender. Por favor, ¿pueden hacerlo? Yo solo quiero mirar, y suplicó con ojos de cachorro. Penélope no sabía si arrepentirse de su decisión de aceptar a Lavender tal como era hacía apenas unos momentos. A diferencia de ella, Penélope no era tan abierta con estas cosas, y la idea de hacerlo mientras alguien observaba era demasiado para su gusto. Quiero aprender, y insistió Lavender una vez más. Solo démosle un pequeño espectáculo y ya, le dije a Penélope mientras acariciaba su brazo suavemente. De todas formas, tenemos que volver a la fiesta. Finalmente, me di cuenta de que era demasiado para ella. Sin más, me guardé mi arma en mis pantalones, para disgusto de Lavender, quien seguía intentando levantarse mientras se quejaba de que le había arrebatado su felicidad. Después de un rato, nos arreglamos lo suficiente como para no llamar la atención y salimos de la habitación. Penélope caminaba avergonzada, golpeándome continuamente en el brazo hasta que llegamos a una zona pública. Yo mantenía una sonrisa satisfecha, mientras Lavender oscilaba entre la emoción y la decepción de no haber probado su paleta. Mientras mi yo real estaba con Penélope y Lavender, mi clon había tomado el relevo para observar cómo iban las demás chicas. El grupo de Slytherin estaba reunido, como siempre, formando un pequeño círculo exclusivo. Daphne estaba vestida de Atenea, y le quedaba increíblemente bien, aunque pronto dejó tirado el escudo y la lanza en algún rincón porque eran incómodos de cargar. Tracey llevaba un disfraz de Dementor, pero el velo que cubría su rostro la incomodaba, así que prácticamente iba con la cabeza descubierta. Millicent, por su parte, lucía un traje de mago oscuro, bien elaborado y sorprendentemente realista. Quizá su familia le había proporcionado inspiración de primera mano. Por último, estaba Pansy, vestida como Morgana. Su atuendo llamativo irradiaba un aire dominante, y cada vez que me veía, inflaba el pecho y se exhibía descaradamente, seguramente esperando llamar mi atención y recibir mis elogios. No decepcioné a ninguna. Les di opiniones y felicitaciones sobre sus disfraces, incluso a aquellas a las que había ayudado personalmente. Las halagué lo suficiente como para hacerlas sonreír y me quedé un rato con ellas, charlando y chismeando sobre los demás asistentes a la fiesta. Entretanto, me encontré con Astoria, quien permanecía tímida no muy lejos, escondida con su vaso de jugo mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Llevaba un disfraz de hada, y a diferencia de Lockhart, en ella lucía espectacular. Astoria desprendía un aura de pureza y encanto natural, acentuado por las delicadas alas de su disfraz, que intentaba mostrarme discretamente y al menos lo que ella creía que era discreto. Tu disfraz también es lindo, dijo, con un rubor evidente en las mejillas. Pero no llevo disfraz, respondí, algo extrañado. Y era cierto. A diferencia de mi clon rockero, yo no había escogido un disfraz. Estaba demasiado ocupado organizando la fiesta como para decidirme por uno. Lo importante para mí era ver a las chicas con sus atuendos. El disfraz de héroe guapo, replicó Astoria antes de escabullirse rápidamente entre la multitud, claramente avergonzada. Interesante, y murmuré, esbozando una sonrisa mientras la veía desaparecer. Quedaban pocas personas por ver, pero entre ellas estaban dos de las más importantes, Luna y Hindley. Ambas llegaron cuando la música ya había comenzado, y al verlas con sus disfraces, mis emociones se volvieron complejas, por decirlo de alguna manera. Cuando me acerqué a ellas, ambas me miraron. Luna me recibió con su habitual sonrisa, tranquila y despreocupada, mientras que Hindley tenía una expresión difícil de descifrar. Había algo de angustia en sus ojos, como si estuviera atrapada en un conflicto interno. Noté que llevaba varios días así, pero hoy parecía más intenso. Sobre sus disfraces, bueno, eso era un asunto aparte. Luna, después de que le presentara cierto animal curioso que le fascinó, decidió disfrazarse de él.
Así que sí, apareció vestida como un ajolote, y debo admitir que el disfraz era sorprendentemente bueno. No pude evitar reír cuando los tentáculos de su cabeza se movían de manera independiente. Era tan raro y divertido que me vi acariciándolos, lo que provocó que Luna se estremeciera ligeramente y, como una gatita, frotara su cabeza contra mis manos. Era tan tierna que, si no la considerara ya como una hermana, probablemente querría adoptarla como mascota para alegrar mis días. Luego estaba Hindley, cuyo atuendo actual no esperaba. Originalmente, habíamos trabajado juntos en un traje de demonio. Cuernos, cola, tridente, todo el paquete. No pensé mucho al respecto y creí que sería un disfraz adorable. Pero ella, sin decirme nada, decidió hacer modificaciones por su cuenta. Lo que llevaba puesto apenas se podía llamar ropa. Los cuernos y la cola seguían ahí, pero la parte superior no era más que una banda que apenas cubría su pecho apenas desarrollado, y la parte inferior, digamos que podrían llamarse unas bragas por lo pequeño que era. Mi frente palpitaba con una vena sobresaliente, deseando gritarle, pero me contuve. No quería causar un conflicto allí mismo. Aún así, verla vestida de manera tan reveladora, como su hermano mayor, me resultaba incómodo y molesto. Si estuviéramos solos en la guarida o con nuestro grupo de chicas, incluso hasta lo habríamos tomado con humor, como el frío que debe sentir. Pero ahora, con tantas personas alrededor, quizás fue mi culpa por invitar a los demás, pero aún así, no puedo evitar enojarme o sentirme incómodo al respecto que no podía apreciarlo. ¿Modificaste tu disfraz?, comenté, esforzándome por mantener un tono neutral. Sí. ¿Te gusta?, respondió con una vuelta que mostraba cada detalle. Su tono era tan conflictivo como mis propias emociones. ¿No tienes frío? Red, puedo arreglármelas, Hind, y la gente te está mirando, añadí, intentando que reconsiderara cubrirse un poco más. Es porque soy hermosa. No importa que lleve puesto, igual me mirarían. Hind y Touche. Red, entonces, con un tono cansado pero cargado de cierta determinación, me miró a los ojos. ¿Puede este pecador concederle a esta diablesa un baile? Claro, respondí, llevándola a la pista. Para mi sorpresa, el baile no fue como el de las demás en el lugar. Hind simplemente se apegó a mí, rodeándome con sus brazos, y comenzó a moverse lentamente, completamente desacompasada de la música tan enérgica que sonaba. Ni siquiera podía llamarse un baile, ya que apenas nos desplazábamos de nuestro lugar. ¿Qué te pasa?, le pregunté, sintiendo el peso de algo que parecía estar mal. Aunque le prometí hace tiempo no meterme en sus problemas, no podía evitar preocuparme. Aunque, bueno, sí la estuve vigilando un rato, pero no parecía estar metida en nada peligroso. ¿Me quieres?, preguntó en un susurro temeroso. Por supuesto. Red, ¿y si hiciera algo malo? ¿Me seguirías queriendo? Su voz temblaba, y parecía al borde del llanto. Bueno, ¿a quién tenemos que matar? Intenté bromear para aliviar la tensión, aunque en mi interior sabía que, si era necesario, lo haría. En serio, necesito la verdad. ¿Me seguirías queriendo? Hindley, la miré fijamente, asegurándome de que entendiera la sinceridad en mis palabras. Sí, Hindley. Te querría pase lo que pase. Hice una pausa antes de añadir, con un intento de humor. Bueno, si te volvieras loca e intentaras matar a todos, tal vez te encerraría en algún lugar, pero te seguiría queriendo. Asintió lentamente, abrazándome con fuerza mientras seguíamos en ese lento vaivén. Finalmente, se separó, pero no sin dejarme una última advertencia. Recuerda cumplir tu promesa, o empezaré a vestirme incluso con menos que esto. Con una sonrisa traviesa, se alejó rápidamente hacia donde estaba Luna, perdiéndose entre la multitud. Hindley. Grité, frustrado, mientras veía cómo desaparecía. Suspiré, rascándome la cabeza mientras pensaba cómo lidiar con su comportamiento. Quizá enviarla a un convento de monjas no sería tan mala idea después de todo. Mis pensamientos fueron interrumpidos al ver a Perky salir casi corriendo de la guarida. Su expresión era difícil de ignorar. Parecía al borde del llanto. Había perdido a mis hermanas de vista, pero logré que uno de mis clones alcanzara a Perky. Lo encontré sentado en un banquillo, con el rostro hundido entre las manos. Parecía pálido, débil, como si le hubieran robado el alma. Al principio pensé que era parte de su disfraz de ministro de magia no muerto, pero ahora me preguntaba si realmente estaba enfermo. Aunque, siendo honesto, sabiendo cuál era su objetivo en esta fiesta, lo más probable era que fuera drama. Perky.
Pregunté, acercándome con cautela. Red. Se sobresaltó y rápidamente intentó limpiarse las lágrimas, como si eso arreglara algo. ¿Todo bien? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. Sí, todo genial, dijo, forzando una sonrisa que daba más pena que seguridad. No fue bien con Penélope, ¿verdad? Me senté a su lado, sabía que su estado tenía algo que ver con ella, era casi seguro. Me había olvidado de recordarle a Penélope lo de Perky, y considerando el tiempo que pasó desde que me separé de ella, algo claramente había ocurrido. No, todo bien. Somos buenos amigos, respondió, pero su voz sonaba rota. Pero no es lo que querías, ¿no? Insistí, con compasión. No. Sus hombros cayeron como si le hubieran quitado un peso, pero en su lugar le hubieran dado otro más grande. ¿Te rechazó? Pregunté lo obvio. Sí, bueno, no exactamente. Respondió tras una pausa cargada. ¿Tus trucos no funcionaron? Pregunté con un poco de curiosidad morbosa. Admito que era cruel, pero ¿quién no quiere saber qué había hecho para que Penélope respondiera con algo que hiciera que ahora se viera tan mal? No, para nada. Suspiró con un aire derrotado, mientras apretaba sus manos entrelazadas. Luego, tras un momento de duda, murmuró: pero no fue mi culpa. Simplemente, no estábamos destinados a estar juntos. ¿Cómo es eso? Fruncí el ceño. Su tono tenía un aire de tragedia que no entendía. A ella, le gustan las mujeres. Dijo al fin, con una mezcla de tristeza y resignación. No. Lo solté de forma automática, convencido de que eso no podía ser cierto. Pero luego recapacité. Quiero decir, ¿no debería? ¿O sí? Sí, ahora entiendo por qué siempre fue tan distante. Pero duele. Ella era la mujer de mi vida. Perky, lo único que pude hacer fue darle unas palmadas en la espalda mientras intentaba contenerme para no decirle que esa era, probablemente, la cosa más tonta que había dicho en su vida. Hay otros peces en el mar, aves en el cielo y prostitutas en la calle, dije intentando sonar filosófico. ¿Qué? Me miró, confundido. Lo siento, un viejo dicho, quizá no el más adecuado. Me encogí de hombros. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vuelves a la fiesta? No puedo, ya no tengo ánimos. Perky, vamos, ¿no quieres probar esos trucos que ibas a usar con Penélope con alguna otra chica? No todas pueden ser lesbianas, Merlin nos libre. Red, no, ya no tengo la confianza para eso. Además, creo que no soy tan bueno con ellos. En realidad, los aprendí hace poco, y sinceramente no creo saber usarlos bien. No soy tan hábil como mi amigo, él sí parece entender a las mujeres. Quizá deba ir a preguntarle qué hacer, tal vez pueda ayudarme a lograr que a Penélope le vuelvan a gustar los chicos. Dijo, con una sonrisa que no convencía a nadie. Perky, no. Olvídala y busca otra. Traté de matarle esa absurda idea de la cabeza, pero luego me encogí de hombros con indiferencia. Aunque, bueno, haz lo que quieras. Ve con tu amigo, mientras no te vuelvas gay tú también. Le di un par de palmadas en la espalda, listo para irme. No, claro que no, digo, él es genial. Es inteligente, astuto, tiene muchos méritos, buen estudiante, sabio. Perky se detuvo al ver cómo levantaba una ceja, y de inmediato se sonrojó. Pero no es posible que... ¿Por qué te estoy hablando de esto? Deja de molestar a tu hermano. Se levantó bruscamente, claramente avergonzado. Lo observé marcharse, negando con la cabeza para alejar pensamientos indeseados. Volví hacia la fiesta, ya que pronto comenzarían los shows. Mientras caminaba, aproveché mensaje para preguntarle a Penélope qué había pasado exactamente. No creía que Perky estuviera tan mal solo por eso, aunque, con él, uno nunca sabe. Red. Entonces, ¿eres lesbiana? Porque no lo parecía. Penélope. ¿Te enteraste? Red. Oh, sí. ¿Y no crees que algo tan importante deberías decírselo, no sé, a tu maldito novio? Aquí estoy, esforzándome al máximo para satisfacerte, y resulta que te gustan los coños. Al menos dime si tengo que dejarme crecer el pelo o algo. Penélope. Ya. Deja de burlarte. Estaba desesperada, ok. Perky estaba siendo demasiado insistente. No podía escapar de él. Incluso actuaba raro, con demasiada confianza, y. Me dio asco. Recordé lo que dijo la vender y. Hice lo que tenía que hacer. Red. ¿Te besaste con otra chica frente a él para dejarlo en ruinas? Porque estaba destrozado.
Por cierto, si lo hiciste, espero que estés lista para no volver a caminar por meses, o bueno, quizás nunca. Aunque sea para salvar tu vida, tu infidelidad merece castigo. Tu coño no volverá a ser la misma después de que le dé lo que se merece. Penélope. Que no soy gay y no te engañé. Idiota. No besé a ninguna chica ni nada. No me gustan las mujeres. Solo me fui abrazada con algunas compañeras. Red. ¿De verdad? ¿Ni una apretadita de culo en el proceso? Penélope. ¿Tienes que pensar siempre en cosas pervertidas? No apreté ningún culo. Fue Brita quien me lo apretó a mí, Red. ¿Qué? ¿Quién es Brita? ¿Sabes qué? No importa. Luego lo investigaré y tomaré las medidas necesarias. Pero sigo sin entender cómo Perky terminó tan pálido. Penélope. Bueno, Red. ¿Sí? Penélope. Puede que él haya sido demasiado insistente, y cuando le dije que era lesbiana, no me creyó al principio. Dijo que eso claramente no era cierto porque supuestamente no lo había sido en años anteriores. Red. ¿Y? Penélope. Tal vez ya estaba muy enojada, y con todo el estrés acumulado este último tiempo, Red. Solo dilo. Penélope. Bueno, tal vez, en mi enojo, insinué que fue su culpa que ahora no quiera nada con los chicos, y que tal vez estaba intentando con mujeres. Red. Está bien. Luego te interrogaré sobre esa tal Brita. Corté el chat, soltando un suspiro de pena por Perky. Eso tenía que doler. Que la chica que te gusta te diga que se volvió lesbiana por tu culpa, eso no es algo de lo que te recuperes fácilmente. Pero bueno, ese sería un problema para después. Ahora tenía que asegurarme de que esta fiesta volviera a funcionar como debía. Antes de dar inicio a los shows, primero me aseguré de colocar los bocadillos sobre las mesas. Fue ahí donde finalmente encontré a Anna y Susan, quienes habían estado desaparecidas durante casi toda la fiesta. Cuando les pregunté dónde habían estado, me dijeron que estaban en la cocina ayudando a los elfos domésticos a preparar más comida. Les dije que era una tontería y que deberían estar disfrutando de la fiesta. Sin embargo, ambas insistieron en que, como encargadas de la cocina, se sentían responsables. Aunque, noté cierto sonrojo en sus caras, como si estuvieran ocultando algo. Y así era, pero ellas no iban a decirme que su tardanza era causada por una estupidez adolescente y sus disfraces y no por la comida. Anna llevaba un disfraz de calabaza. Literalmente, era una calabaza gigante que la hacía parecer una pelota. Pero no era un disfraz cualquiera. Estaba hecho de una calabaza real. Una enorme calabaza de la que sobresalían sus brazos y piernas como si fueran parte de la propia calabaza. El único agujero notable era el del cuello, de donde asomaba su cabeza, y parecía que la calabaza contenía un líquido extraño. No pude resistirme y le di un mordisco al borde de la calabaza. ¿Qué haces?, me gritó, sonrojada y claramente indignada con miedo a que se le escapara el contenido de su calabaza. Me regañó fuertemente, pues resulta que su disfraz no era solo hueco, sino que la calabaza estaba llena de jugo de calabaza, un jugo que podía verse desde el agujero del cuello. Al parecer, a ella y a Susan se les había ocurrido esta brillante idea en un momento de aburrimiento. Lo curioso es que habían conseguido encantamientos para reducir el peso, porque Anna se movía con bastante agilidad, a pesar de llevar lo que técnicamente era una calabaza rellena. No pude evitarlo. Saqué un vaso de mi inventario, lo metí por el cuello de la calabaza y me serví un poco del jugo. Le di un trago, y para mi sorpresa, estaba delicioso. Pero Anna se puso roja como un tomate y salió corriendo al baño, tapándose la cara con las manos. ¿Qué le pasa?, le pregunté a Susan, que también estaba sonrojada mientras bebía tímidamente de su vaso. Lo que yo no sabía era que, en realidad, Anna debía llevar una malla protectora dentro del disfraz para separarla del jugo. Pero, tras un par de apuestas tontas con Susan que se salieron de control, había terminado usando el disfraz sin la malla. Sí, eso significaba que el jugo estaba en contacto directo con su cuerpo desnudo. Al quedarme a solas con Susan, me fijé en su disfraz. Era un murciélago, pero no uno común. Más bien parecía un murciélago hecho de pastel, cubierto de glaseado brillante. No tenía ni idea de cómo habían conseguido convertir comida en disfraces, pero la originalidad de ambas merecía un aplauso. ¿Quieres probar mi disfraz?, preguntó Susan, en un tono tímido. Claro, ¿por qué no?, dije, intrigado. Después de todo, Susan se había vuelto bastante buena cocinera últimamente. Bueno, promedio, pero mi cariño por ella hacía que todo lo aceptable pasara de delicioso. ¿Qué sabor quieres?,
Susan HMMM, murmuré, observando su disfraz. Aunque parecía pastel, la mayor parte estaba cubierta de una crema blanca bastante uniforme. ¿Qué tienes? Limón, fresa, chocolate, vainilla, caramelo, limón, dijo, bajando cada vez más la voz, hasta el punto de querer apodarla Fluttershy. Dijiste limón 2 veces. Cuestioné. Tengo mucho limón, admitió con un leve rubor. Bueno, dame limón y fresa. Me decidí por los sabores frutales. Va saliendo, dijo, mientras movía su varita. Sus alas, encantadas, se cerraron alrededor de su cuerpo, cubriéndola mientras extraía los sabores. La verdad es que ella también tenía su disfraz pegado directamente a su cuerpo sin nada más debajo debido a la apuesta. Con una mezcla de nerviosismo y vergüenza, retiró algo del glaseado de su disfraz, asegurándose de que nadie la viera. Sentía culpa y vergüenza por mentir, no tenía mucho limón, solo tenía un lugar con limón, pero quería dármelo. El que eligiera fresa también fue pura suerte, teniendo solo un par de lugares con fresas también. Cuando sus alas se abrieron nuevamente, el disfraz seguía viéndose igual, el glaseado cubría todo su cuerpo, pero me entregó un plato con trozos rosados y amarillos que ahora tenía en sus manos. Aquí tienes, murmuró, todavía ruborizada. Tomé el plato y probé los trozos. Estaban sorprendentemente buenos, con un sabor único que no pude identificar del todo, pero que resultaba delicioso. Asegúrate de comértelo todo tú y no lo compartas con nadie, dijo antes de salir corriendo tras Anna, incapaz de soportar la vergüenza de verme comer esa parte de su disfraz. Me quedé ahí, masticando y observando cómo Susan se iba. Esta fiesta estaba haciendo que todos actuaran raro. Me alegra no haber puesto alcohol en las bebidas, porque la gente ya estaba bastante loca sin él. Algunos estudiantes, ocultos tras sus disfraces, se estaban animando a hacer cosas que normalmente no harían. Por suerte, los profesores estaban presentes para detener a los que se pasaban de la raya. Aunque, sinceramente, no me habría importado si la fiesta fuera solo femenina. Pero no quería que ningún otro macho ensuciara mi territorio. Mierda, ahí estaba saliendo mi lado animal otra vez. Hablando de eso, ¿cómo le estaría yendo a Newt? Bien, damas y caballeros, ahora les presento un pequeño espectáculo a cargo del coro de sapos, anuncié desde el escenario, amplificando mi voz con un hechizo sonorus. Por supuesto, este no era el coro oficial de sapos de Hogwarts, sino un grupo de suplentes. Ellos eran los que hoy tenían la oportunidad de brillar. No era que fueran malos, para nada, pero siempre me pareció que limitarse a sapos como participantes hacía el espectáculo un tanto monótono. La comida ya había sido servida, y la mayoría de los asistentes estaba tomando un descanso del baile. El coro era el entretenimiento perfecto para este momento. Desde el escenario, me dediqué a observar a los invitados. Por ejemplo, mis hermanos, que habían decidido disfrazarse de capas rojas, pero en una versión más bromista, casi como una mezcla entre Imps y Caperucita Roja. Luego estaban Harry y Ron, cuyos disfraces no destacaban precisamente por su detalle. Harry parecía ir disfrazado de un perro. No estoy del todo seguro. Ron, por otro lado, llevaba un traje que simulaba estar atravesado por una espada. Ingenioso, aunque básico. Sin embargo, no presté demasiada atención a ellos. Mi mirada se desvió hacia las chicas del lugar. Había algo encantador en todas, especialmente en las mayores y su valor de usar ciertos disfraces provocativos. Noté a algunas que no solían formar parte de mi círculo cercano, pero que definitivamente llamaron mi atención el día de hoy. Marietta, la amiga de Joe, Romilda Vane, e incluso esa tal Grita, una chica que resulta conocida por ser abiertamente lesbiana en Hogwarts. Por esa razón esta se emocionó muchísimo cuando escuchó lo que Penélope le dijo a Perky, pero eso es un asunto para otro momento. En fin, tenía que agradecer a mi yo de pasado por todos los disfraces que hice. No sé si extraño las orgías griegas, pero siento que el año siguiente debería planear otro tipo de fiesta. Mientras tanto, mis amigas estaban repartidas en distintos grupos, aunque poco a poco parecían ir convergiendo en uno solo. Parecía que todas se lo estaban pasando bien, bueno, casi todas. Lavender parecía incómoda, con constantes ganas de ir al baño, aunque todos sabíamos que eso no era lo que realmente quería. El coro de sapos terminó su presentación, y era mi turno de volver al escenario. Un fuerte aplauso para nuestros queridos amigos anfibios y los alumnos que los acompañaron, dije con cortesía mientras me preparaba para lo que realmente me importaba.
Y ahora, espero que disfruten de nuestro pequeño espectáculo de sombras. Las luces de todo el salón comenzaron a atenuarse. Poco a poco, el escenario se transformó con la ayuda de un conjunto de luces perfectamente ubicadas. Los encantamientos empezaron a trabajar, creando un efecto espectral que proyectaba sombras inquietantes y convertía el espacio en un escenario mucho más aterrador de lo que cualquiera esperaba. Las luces se movían y cambiaban. Distintas intensidades, colores y patrones se combinaban para crear un ambiente único. Los hechizos hacían su parte, manipulando elementos clave para que las sombras se transformaran. Incluso usé mi propia habilidad para manejar sangre mágica y crear formas que serían imposibles de lograr de otro modo. El público estaba completamente absorto, sus murmullos disminuían mientras todos centraban su atención en las imágenes que se proyectaban. Entonces, mi voz resonó, ahora modificada para sonar más grave y envolvente. Hace mucho, en un lugar lejano, nació una niña cuyo destino estaba marcado por la oscuridad y comencé, con una música tenue y ominosa de fondo. Había tomado inspiración de la introducción de Resident Evil 8, recreando su estética y su atmósfera. A juzgar por las expresiones de los asistentes, estaba logrando lo que quería: tenerlos atrapados en mi narrativa. Ni siquiera las chicas de mi grupo conocían todos los detalles de esta presentación. Solo unas pocas que habían participado en los preparativos sabían lo que iba a ocurrir. La obra continuó, seguida de varias historias cortas, algunas más locales, como la conocida historia de los 3 hermanos. A lo largo de cada relato, se oían los clásicos murmullos de admiración. ¡Oh! ¡Ya! Mezclados con exclamaciones espontáneas como "no vayas allí". Cada historia concluía entre aplausos, no de todos, pero sí de una gran mayoría. Los profesores parecían especialmente cautivados por el espectáculo. Muchos de ellos, demasiado mayores para disfrutar de la música y el baile frenético que los jóvenes preferían, encontraron en estas narraciones algo más cercano a sus gustos. Un espectáculo lleno de significado, reflexiones y enseñanzas, que incluso los llevó a meditar sobre la posibilidad de que algunas historias fueran más reales de lo que aparentaban. Las luces se encendieron nuevamente, aunque manteniendo la tenue iluminación adecuada para conservar el ambiente de misterio y terror que dominaba la sala. Gracias por su atención, anuncié desde el escenario. Ahora tomaremos un pequeño descanso de 5 minutos antes de continuar con nuestro programa. Las mesas de comida están siendo reabastecidas constantemente, así que no duden en servirse algo para comer o beber. Pero recuerden no llenarse demasiado. Todavía queda la cena de Halloween en el gran comedor. Concluí mi discurso justo cuando la música volvía a sonar, marcando el inicio del breve receso. Durante este descanso, algunos de los profesores se reunieron cerca del director para charlar con uno de mis clones, que actuaba como camarero improvisado, asegurándose de que nadie arruinara la comida ni el ambiente. El director Dumbledore, siempre amable, expresó cuánto había disfrutado las historias, comentando que algunas de ellas tenían un aire inquietantemente realista. Incluso el profesor Kettleburn mostró curiosidad, preguntándome acerca de las criaturas presentadas en los cuentos, cuestionando si eran invenciones o seres reales. Por su parte, la profesora McGonagall, siempre elegante, insinuó que le gustaría ver incluidas algunas historias locales escocesas en una futura ocasión. Y bueno, también Lockhart se emocionó, dando comentarios sobre sus propias historias, pero también demostrando interés en las mías, quizás con intenciones de robarlas. Mientras tanto, Snape, fiel a su carácter, lanzó varios comentarios sarcásticos. Aunque sus palabras eran críticas, para sorpresa de todos, habló más de lo habitual. Esto provocó que los demás lo miraran con curiosidad, al punto de hacerlo callar ante tantas miradas inquisitivas. Cuando llegó el momento, subí nuevamente al escenario. La música se detuvo y pedí silencio con un gesto calmado pero firme. Bien, damas, caballeros, y Snape, dije, provocando una serie de risas disimuladas mientras el profesor de pociones me fulminaba con la mirada. Ahora comienza el acto más largo de la noche. Este será presentado por varias personas que han trabajado mucho para preparar estas historias. Démosles un fuerte aplauso. Pausé un momento, cambiando mi tono a uno oscuro y macabro. Antes de que el miedo los consuma tanto que no puedan volver a aplaudir jamás. De repente, mi clon, que hace momento había estado haciendo de presentador, se deshizo en una masa sangrienta frente a todos. La sala quedó en completo silencio por un segundo, hasta que las luces se apagaron por completo y una risa maligna resonó, llenando el espacio.
Los primeros gritos se escucharon aquí y allá, mientras algunas antorchas se encendían lentamente. Sin embargo, estas no eran las antorchas normales del castillo. Estaban encantadas para iluminar lo mínimo necesario, dejando gran parte de la sala sumida en penumbras. La atmósfera, cargada de tensión, se había transformado en un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Lavender, aunque visiblemente nerviosa y tensa, además del estrés que le causaba su coño excitado, hizo un esfuerzo por calmarse. Con un suspiro tembloroso, tomó el micrófono mágico que había creado especialmente para la ocasión. Desde un rincón del escenario, aún oculta en las sombras, comenzó su narración. Antes de que hablara, coloqué una mano firme y tranquilizadora sobre su hombro, usando calma para ayudarla a recuperar el control y dar lo mejor de sí. Su voz resonó por toda la sala, amplificada de tal manera que parecía venir de todas direcciones a la vez. Hace mucho tiempo atrás, antes de que la luz abriera paso a la oscuridad, criaturas antiguas rondaban en los rincones más sombríos del mundo. El tono solemne y melancólico de su voz llenó el ambiente, apagando poco a poco los murmullos y risas que quedaban en el salón. En cuestión de segundos, todos los presentes estaban completamente cautivados. A medida que Lavender avanzaba, su narración adquirió un matiz inquietante, con una tensión que escalaba lentamente, atrapando a los oyentes en un crescendo de suspense. Había planeado las historias en un orden cuidadosamente diseñado. Comenzar con relatos ligeros, ir incrementando el nivel de horror y culminar en los relatos más aterradores. Lavender abrió la velada, seguida por Penélope y otras chicas, alternándonos con historias que seleccioné meticulosamente. Algunas eran conocidas leyendas de Hogwarts, otras historias locales recopiladas por las participantes. También incluí algunas gemas que sabía que funcionarían perfectamente. Un toque de Lovecraft, un destello de apocalipsis zombie, una mezcla destinada a dejar huella. Por supuesto, no dependía únicamente de las historias para sembrar el miedo. Mi carta secreta eran mis auras, un truco que, aunque podría considerarse trampa, era simplemente demasiado eficaz para ignorarlo. Durante cada narración, mis distintas auras se desplegaban sutilmente por la habitación, infundiendo una inquietud casi imperceptible, una sensación de desasosiego que parecía natural. No eran lo suficientemente fuertes para ser detectadas fácilmente, pero hacían el trabajo. Alimentaban el temor de manera casi imperceptible. Los profesores, en su mayoría, notaron algo inusual. Algunos me miraron con suspicacia, pero ninguno comentó al respecto. Simplemente permanecieron atentos, intrigados por las historias. No todos reaccionaron de la misma manera, claro. Mientras que algunos como Dumbledore y McGonagall se mantuvieron estoicos, Lockhart, casi saltó detrás de su silla como un niño asustado. Mientras las historias continuaban, observé las reacciones del público en la penumbra. Algunos alumnos, especialmente los más jóvenes, estaban claramente aterrorizados, incapaces de ocultar su miedo. Sin embargo, no eran solo los pequeños. Incluso algunos de los mayores parecían luchar por mantener la compostura. En más de una ocasión, vi a un estudiante levantarse, decidido a abandonar la sala, solo para tropezar en la oscuridad o perderse en medio de la multitud. El miedo era contagioso. Los murmullos crecieron, convirtiéndose en gritos que se extendieron como un incendio. Aquellos que no entendían la fuente del terror comenzaron a asustarse simplemente porque los demás lo estaban. Humanos, al fin y al cabo, tan gregarios como siempre. Me di cuenta de que la situación estaba alcanzando un punto de no retorno. Aunque aún faltaban 3 o 4 historias más para completar la sesión, decidí darla por concluida. No tenía otra opción. Si no lo hacía yo, los profesores intervendrían ante el caos que se estaba desatando. Con un movimiento de varita, las luces del salón volvieron a encenderse, esta vez con un brillo más cálido y reconfortante. Las sombras amenazantes retrocedieron, y con ellas, parte del miedo que había impregnado el ambiente. Gracias a todos por su atención. Espero que hayan disfrutado, comenté desde el escenario, observando cómo la mayoría de los presentes seguía procesando el miedo que les había dejado la última actividad. La respuesta fue tenue. Algunos todavía estaban demasiado aterrorizados para reaccionar o salieron corriendo del salón, mientras que otros probablemente estaban ocupados lamentándose por haber arruinado sus pantalones. Podríamos dar por terminada esta fiesta ahora mismo, continué con un tono deliberadamente casual, dejando que la tensión flotara en el aire por un momento. Luego añadí con entusiasmo. Pero hay algo más. Una sorpresa de última hora, la entrega de premios.
Un murmullo de alivio recorrió la sala al escuchar que ya no habría más terror. Incluso mi grupo de chicas, que había presenciado nuestras prácticas y debería estar más preparado, estaba algo nervioso. Las vi agruparse, abrazándose unas a otras en busca de consuelo. La escena era tan enternecedora, y bueno, excitante, o quizás solo sea yo el perturbado. Como saben, esta es una fiesta de disfraces, y no puede haber disfraces sin premios, ¿verdad? Dije con una sonrisa amplia, haciendo un gesto para animar a la audiencia. Tenemos todo tipo de disfraces esta noche. Por ejemplo, miren allá. Dumbledore luce como un mago antiguo sacado directamente de una leyenda. Díganme, ¿no sienten que en cualquier momento sacará una espada para enfrentarse a un mal ancestral junto a su bastón? Se escucharon algunas risas tímidas entre la multitud, mientras Dumbledore asentía con una sonrisa sabia, como si se imaginara la escena. A su lado, está McGonagall con su elegante disfraz de gato. Creo que muchos aquí estarían de acuerdo en que habrían preferido que usara eso en lugar de sorprenderlos transformándose en un animago durante la primera clase. ¿Recuerdan cómo algunos intentaron acariciarla antes de darse cuenta de lo que pasaba? Un estallido de risas, esta vez más genuinas, empezó a llenar el salón. Los profesores, incluyendo a Dumbledore y McGonagall, jugaron con mis comentarios, respondiendo con ingeniosas réplicas que contribuyeron a relajar el ambiente. La tensión comenzó a disiparse poco a poco, y con la colaboración de los profesores, logramos que la mayoría de los estudiantes se sintieran más cómodos. Las risas se hicieron más frecuentes, y la atmósfera, que antes estaba cargada de miedo, se transformó en una mezcla de diversión y camaradería. Fin del capítulo 237.